En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Éxodo. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las 2 tablas de la alianza en las manos, no sabía que tenía el rostro resplandeciente por haber hablado con el Señor. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y al ver que su rostro resplandecía, tuvieron miedo de acercársele, pero Moisés los llamó y entonces Aarón y todos los jefes del pueblo se acercaron a Moisés y Moisés habló con ellos. A continuación se le acercaron también todos los israelitas y él les comunicó todo lo que el Señor le había ordenado en el monte Sinaí. Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Siempre que Moisés se presentaba ante el Señor para hablar con él, se quitaba el velo de su rostro y al salir comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado. Ellos veían entonces que el rostro de Moisés resplandecía y Moisés cubría de nuevo su rostro hasta que entraba a hablar otra vez con el Señor. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder, y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor. Bien, tenemos 3 detalles en las lecturas de hoy. La primera lectura dice que Moisés subía a hablar con el Señor y hablaba cara a cara con él, y que cuando bajaba su rostro era resplandeciente, ¿cierto? Su rostro brillaba, era muy especial. Eso pienso que le da un matiz bien importante a todo este tema de como del identificarse con el Señor y de poder dar un testimonio de vida. Imagínense que nosotros, ¿qué digo yo? Nuestro rostro resplandezca cuando venimos de una Eucaristía, cuando venimos de un retiro. Yo creo que esa sería una buena pregunta para hacernos hoy, una buena tarea para hacer o un buen proyecto. Que cuando uno venga de algo, como dicen ahí, de las cosas del Señor, de los temas del Señor, que cuando la gente lo vea a uno llegar, nuestro rostro sea diferente, que uno sí pueda resplandecer. Yo digo que lo mejor es cuando uno puede testificar con su propia vida lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y testificarlo es, o sea, se nota. Ni siquiera yo tengo que decirlo, los demás lo van a notar, ¿sí? Los demás lo van a notar. Entonces, eso es bien importante, ¿sí? Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de decir que yo he tenido un encuentro personal con Dios. No van a ser las palabras, van a ser los hechos. Mira lo que pasa en la primera lectura. El pueblo veía que cuando Moisés hablaba con Dios, su rostro era resplandeciente. Entonces, sería bien interesante que cuando nosotros, ¿sí? Hablemos con Dios o cuando nosotros estemos en los asuntos de Dios, pues nuestro rostro también sea resplandeciente. Nuestro rostro sea como esa ofrenda agradable al Señor. Que eso que el Señor quiere para nosotros y no solo para el Señor, sino que también lo va a hacer para los demás. Son los demás los que van a ver nuestras actitudes, son los demás los que van a ver nuestros cambios. Entonces, ahí está como una tarea bien especial para cada uno de nosotros, no sé, escuchando una meditación, participando de una Eucaristía, y que la gente vea nuestro rostro resplandeciente. Esa sería una buena tarea. Así que ahí les dejo esa tarea y esa idea para todos. Después de un retiro, después de una misa, después de un encuentro, después de un ministerio, después de un grupo, de lo que sea, después de alguna actividad importante, entonces lo que sigue es un encuentro con el Señor. Que los demás que nos ven puedan decir:
realmente ha visto, realmente se ha encontrado con el Señor, porque su rostro es resplandeciente. ¿Listo? Y eso es, a veces yo, pues de manera muy jocosa, molesto, porque quizás al pie del Santísimo somos pues bien espirituales, tómame Señor, te alabo, te bendigo, te doy gracias, y cuánta maravilla sale por nuestra lengua y por nuestra boca. Y cuando estamos en casa con el esposo, con la esposa, esa lengua salen unas cosas que no son tan maravillosas. Entonces uno dice, nos falta mucho ese resplandecer, o sea, nos falta mucho que se nos note que nuestro cuerpo será resplandeciente. Eso nos falta y esa sería la tarea. Cómo hacer que nuestro cuerpo sea resplandeciente, cómo hacer que nuestra vida sea ese testimonio. Creo que muchas veces lo hemos dicho, más que una palabra, porque como siempre lo digo, palabras, usted encuentra palabras en cualquier parte. Todos los días, no soy solo yo, muchísimos sacerdotes, hay palabra, palabra, palabra. Pero el mundo no necesita palabra, el mundo necesita rostros resplandecientes, el mundo necesita de ese Moisés, que cuando la gente los vea, digan, este estaba hablando con Dios, porque se le nota. Este está hablando con Dios porque tiene ese aspecto, porque su vida es una muestra de que hay un encuentro personal con Dios. Así que esa es la tarea de la primera lectura. Luego viene el Evangelio, y el Evangelio dice que el reino de los cielos se parece a ese tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder, vende todo con alegría y compra el campo. O sea, es que no solo le interesa el tesoro, le interesa el lugar donde también está el tesoro. Y eso es bien importante, porque si encontró un tesoro, pues se lo llevó para la casa y deja el campo. Pero es que el reino de los cielos no va solo con el tesoro, él va con el tesoro y con el campo que tiene custodiado el tesoro. Entonces, esto es bien importante para todos nosotros. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos no será solo para los tesoros, ¿sí? Uno puede ser un tesoro para el Señor, pero quizás su familia no es un tesoro tan apreciado. Pero es que dice el Evangelio que el Señor no elige solo el tesoro, el Señor elige el campo donde está el tesoro. Y yo por eso siempre he dicho, tenemos que aprender a ser un buen tesoro. Y siendo un buen tesoro, el Señor nos va a mirar con ojos de misericordia, y no solo a nosotros, si hemos intentado ser ese tesoro, sino nuestro campo donde se desarrolla ese tesoro, ¿sí? Entonces, la primera parte tiene como enseñanza de que el Señor, ¿sí? El Señor hará grande, ¿sí? El Señor hará grande todo este tema de salvación. El Señor va a ser grande todo este tema del proceso, todo este tema del resplandeciente que decíamos en la primera lectura. Y no solo nos hará grande a nosotros, sino que hará grande a nuestro campo, a nuestro ambiente, a aquellos que están alrededor de nosotros, ¿sí? Y eso queda claro con el Evangelio. Se encuentra el tesoro, pero no se queda con él, compra el campo, porque ahí está el tesoro, él no se lo quiere robar. Él quiere comprar el campo para quedarse con el tesoro, pero también el campo le pertenece al Señor. Entonces, yo digo, el campo es mi familia y el tesoro puede ser cada uno de nosotros. Si nosotros empezamos a ser resplandecientes, si nosotros empezamos a tratar de ser mejores, ¿sí? Si nosotros empezamos a esforzarnos por tener ese encuentro directo con el Señor va a ver que somos un tesoro. Pero el Señor no solo va a comprar este tesoro, el Señor va a comprar el campo donde está el tesoro. O sea, el Señor va a comprar a mi familia. Y por eso siempre he dicho, la tarea es santificarme yo, y a través de mí se santifica mi familia. Tener ese encuentro con el Señor para que mi rostro resplandezca. Pero a través de mi rostro resplandeciente también va a resplandecer el rostro de mi familia. Entonces, el reino de los cielos es ese tesoro. Cada uno de nosotros es ese tesoro. Y a veces nos preocupamos porque los demás se santifiquen, por la conversión de los demás. Pero miren lo que dice el Señor hoy. No te preocupes, que si tú eres un tesoro, si tú eres una perla, el Señor te va a comprar a ti. Y el Señor no solo te va a comprar a ti, el Señor va a comprar el campo donde tú estás. El Señor va a comprar ese espacio donde tú te vas a desarrollar. El Señor va a mirar con ojos de misericordia, ¿sí? Ese lugar donde tú vas a estar. Así que es bien importante, ¿listo? Es bien importante
que lo tengamos en cuenta y que seamos esa perla, que seamos ese tesoro, pero lo más especial es que seamos ese rostro resplandeciente cuando tengamos ese encuentro con el Señor, ese cara a cara con ese Dios que realmente quiere lo mejor para nosotros. Y por último, como relacionando las dos lecturas, que ya hemos hecho la relación, anyway, ya hemos hecho como el enlace de una con otra, pero también pensar en que dice, el reino de los cielos es como, ¿listo? Nunca dice que el reino de los cielos es, sino se parece a. Realmente el reino de los cielos, como es en realidad, lo vamos a saber cuando estemos allá, en la presencia de Dios. Pero por ahora nos toca a todos, o la tarea de todos es tratar de construir reino en nuestras vidas, tratar de construir reino en nuestro campo. Tú eres esa persona capacitada, preparada o al menos disponible para empezar a construir un reino en tu campo, un reino en tu familia, un reino en tu trabajo. Entonces yo te invito, habla con el Señor hoy. Habla con el Señor para que tengas ese encuentro cara a cara. Luego tu rostro se va a poner resplandeciente y ese rostro resplandeciente lo van a ver los demás y los demás van a creer en Dios a través de tu testimonio, a través de tu rostro resplandeciente. Que el Señor nos dé la fuerza a todos de tener ese rostro, de tener ese encuentro, de ser esa perla, de ser ese tesoro para poder que el Señor haga suyo todo el campo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.